Estos primeros segundos del podcast son sumamente importantes porque son el momento para agradecer a las marcas que apoyan este contenido, que permiten que ustedes puedan escuchar esto o verlo de manera gratuita. Así que empecemos con las menciones. Cuando pidas por internet, tráelo por Domex y ellos se van a asegurar de que llegue a la puerta de tu casa. Regístrate totalmente gratis entrando a domex.do. También queremos agradecer a la gente de AFP Crecer, porque el propósito de AFP Crecer es apoyarte a ti en los momentos más vulnerables. Así que para ti y por tu futuro, elige crecer. También a nuestros amigos de Parval. Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana y a través de Parval, si tú quieres hacer tu primera inversión o cualquier inversión en el mercado de valores, lo puedes hacer a través de ellos. Lo primero que tienes que tener es tu cuenta de corretaje, la cual es totalmente gratis y la puedes abrir entrando a su página web parval.com.do. Así que arranquemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanza, economía y emprendimiento. Y en este episodio en específico tenemos a Israel José, un abogado prominente de la República Dominicana con cierta experiencia que nos va a poder ayudar muchísimo a nosotros a entender qué cosas a nivel legal debemos de tomar en cuenta a la hora de emprender o de llevar nuestro negocio. Así que bienvenido, Israel. Hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, para nosotros es un placer poder tenerte aquí. Y nuestro primer episodio donde vamos a hablar temas legales. Sí, 100%. Que mucha finanza, mucho demás, pero cuando uno no está bien organizado a nivel legal, le puede costar mucho dinero. Y por eso tomamos la decisión de hacer este episodio. Tú sabes, Manuel, que precisamente cuando tú dices eso, me llega a la cabeza una frase que yo digo mucho, que en los negocios, en el emprendimiento, en sea lo que sea que haya en la finanza, la gente siempre deja a los abogados de lado, porque creen que los abogados entorpecen los negocios, no dejan que fluyan, y al último que llaman es al abogado. Sí. Y al final el abogado llega y dice, ¿qué yo puedo hacer con esto que ya negociaron? ¿Cómo lo adapto? ¿Cómo no? Uh-huh. Y ahí es donde está como uno de los principales desafío que tenemos nosotros los abogados en esta nueva era de los negocios, que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros clientes que nosotros debemos de estar en la mesa de negociación desde el día 1, quizás no con una participación activa, pero sí escuchando, porque en el medio de la mesa de negociación ya nosotros estamos ahí escuchando qué están hablando, cómo vamos a traducir todo eso que habla la gente de manera tan llana, tan sencilla a términos legales, pero también cómo vamos a hacer que los intereses de cualquiera que sea nuestro cliente se vaya a traducir en intereses reales y con esa palabra técnica, porque yo creo que el reto que tiene el derecho y el reto y el miedo que le da a los emprendedores es que los abogados tenemos como un lenguaje muy técnico. Sí. Y que nadie entiende. Y que puede salir caro, quizás al principio también. Sale caro, decimos, bueno, un desafío, yo no quiero pagar tanto con un abogado, yo no quiero para qué si me van a poner un grupo de cosas que yo no voy a entender. Uh-huh. Y la realidad es que nosotros lo que somos es una especie de traductores. Esa cosa llana que habla la gente, nosotros la traducimos a un lenguaje más técnico para que la gente esté protegida frente a esto que es el mundo de los negocios, el ordenamiento, los tribunales y cualquier cosa que pueda pasar. No necesariamente a nivel de tribunal, sino de reglas de la relación entre la gente. Tú sabes que para despertar la curiosidad de la gente con relación al tema que vamos a hablar hoy, me gustaría comenzar con una pregunta sumamente incisiva. Y es para que la gente que no está escuchando tu primero minutico que está diciendo que voy a poner a prueba. Yo como conozco muy allá con temas legales, pero lo voy a intentar. Aguántame que te voy a hacer una pregunta buena. Por favor, cuéntanos, Israel. ¿Cuál ha sido el escenario más costoso que tú has visto que ha tenido que vivir un pequeño empresario por no haberse cubierto a nivel legal? Pérdida de dinero en contratos de alquiler. Pero ¿cuál ha sido la cantidad de dinero como más así grande para un pequeño empresario? Porque imagínate. Para un pequeño empresario pudiéramos estar hablando de... Quiero hablar primero de términos generales y después con números puntuales. Okay. Imaginémonos perder 2 meses de un alquiler. Un pequeño empresario que diga voy a montar un taller en una nave. Uh-huh. Pues no estamos hablando de una casa. En una nave comercial porque es mi primer taller y yo voy a hacer ahí una producción de escenarios. Y ahí yo tuve que buscar 2 depósitos de $3,000 cada uno. Estamos hablando de $6,000. Pero no leí ni puse una cláusula
de que si yo me mudaba antes de la vigencia del periodo, yo iba a tener que pagar o iba a perder los 2 depósitos. Perdí $6,000 por no haber leído esa cláusula de penalidad. Pero también puede pasar que el empresario, el pequeño o el emprendedor pierda dinero porque no supo poner a cuánto tiempo proyectaba su negocio. Porque si el contrato se hace a 2 años, pero yo tengo una proyección de 6 años y al año 2 el dueño del local me dice, es que yo quiero para atrás mi local. Entonces, ahí tú tienes que gastar e incurrir en un costo porque tú no proyectaste cuánto tiempo tú estimabas estar ahí mínimamente en lo que tu negocio echaba hacia adelante. Okay. Pierde dinero. Cada decisión que tú tomas es una decisión que puede impactar en tu finanza directamente. Entiendo. Esa es una. Sí, no, y me imagino que hay cientos formas de perder dinero por temas legales. Entonces, Manuel, ¿cómo te gustaría iniciar este episodio hoy? No, pero ya lo iniciamos. Ya empezó de una manera muy alta la Claro. vara. Yo porque realmente estábamos viendo ahorita en la pre varios... ¿Nosotros llegamos a grabar esa pre? Sí. Ok, si usted quiere sí. saber cuál fue el proceso creativo de indagar en los temas legales para hacer este episodio, está completo en Patreon. Continuando, cuando estábamos haciendo la pre, tú me estabas leyendo como unos ciertos términos que te había mandado Israel, como que abrían toda una conversación de asuntos que son importantes en las finanzas de una empresa con relación a lo legal. ¿Tú quieres que yo comience con la lista o tú quisieras comenzar? Dale, llévala tú. Ok, Israel. Entonces yo tengo la duda. ¿Qué es la debida diligencia? Bueno, la debida diligencia no es más que el conjunto o el grupo de actuaciones que nosotros hacemos antes de entrar en un negocio. Ok. Cuando nosotros nos planteamos un negocio, nosotros decimos, bueno, ¿qué yo tengo que hacer para llegar a ese negocio y que ese negocio cumpla con todo lo que me dice la ley, pero también sea seguro para yo hacerlo? Ok. Entonces, dentro de ese conjunto de cosas se engloba lo que es la debida diligencia y los pasos que vamos dando para verlo y llegar exitosamente a la conclusión del negocio. Porque algo que les debo decir es que la gente se equivoca creyendo que el derecho, el abogado, el contrato, cualquiera que sea la herramienta que utilicemos, se agota o se acaba el día en que se firma un contrato. Pero a partir del día que se firma un contrato es que realmente se empieza a vivir el negocio con el contrato. Sí. El nacimiento, la redacción, la preparación del contrato es solamente el paso previo. Pero antes de esa redacción del contrato viene ese paso sumamente anterior, que es la debida diligencia, que es lo que nos va a llevar a decir si podemos empezar a hacer una negociación. Ok, ¿y tú me pudiese hacer un cuento, un caso, un ejemplo donde no haber hecho mi debida diligencia puede representar una pérdida para mi negocio? Claro que sí. Por ejemplo, conversamos y pongamos el ejemplo de un pequeño empresario que quiere empezar un proyecto de desarrollo inmobiliario. Y al momento de comenzar con su proyecto de desarrollo inmobiliario, ese empresario que es ingeniero, ese emprendedor que quiere construir una casa para venderla hacia adelante, decide que va a desarrollar esa casa o un conjunto de casas en un solar. Y fue y se encontró con Gladeline, que Gladeline estaba parada en el solar y dijo, este solar es mío. Y este pequeño empresario fue y le dijo a Gladeline, ok, tú dices que este solar es tuyo, vamos a firmar un contrato contigo porque tú eres la que está aquí. Y firmó un contrato de venta con Gladeline. Sin embargo, él no se percató de que ese solar había que hacerle una debida diligencia en el registro de títulos, que es la oficina que guarda esa información de quiénes son los propietarios de ese solar. Y ahí se determinó que el propietario era Manuel. Porque cuando tú buscas quién es el propietario en el registro de títulos, a través de las herramientas que te ofrece el registro, dice quién es el propietario. Pero no solamente te dice quién es el propietario, es que también nos revela si hay algún tipo de garantía sobre ese inmueble, como que, por ejemplo, Manuel, que es el verdadero propietario, tiene una hipoteca sobre ese inmueble. Y antes de yo dar un solo centavo sobre ese inmueble, yo tengo que saber de quién es, si existe garantía o qué otras cosas pueden ser. Ahí la debida diligencia es importante, porque previo a yo ir a ese pequeño empresario, ir y decirle a Gladeline, yo voy a hacer un trato contigo, investigó y dijo, es que no es con Gladeline que yo tengo que hacer un trato. Es realmente con Manuel. Para que eso no me cueste pagándole un dinero a una gente
que no es el verdadero propietario del inmueble. Claro. Claro. Eso tiene mucho sentido. Y una cosa, entonces, siguiendo con la debida diligencia y súper puntual, ¿para qué otros casos sirve hacer una debida diligencia? Porque, o sea, ¿en qué momento, aparte de yo comprar un inmueble o quizá comprarme un carro, no sé, qué otros escenarios es importante hacerlo? ¿Y cuáles son esas cosas que este proceso conlleva en sí? O sea, ¿qué es lo que hace el abogado en este caso para hacer esa debida diligencia? Inclusive, una debida diligencia importante es cuando tú vas a contratar con contratistas. Vamos a suponer, yo voy a buscar un contratista que me haga X cantidad de cosas. Imaginándonos un ejemplo, yo tengo un taller de fotografía y voy a buscar un contratista que me haga las luces. Yo voy y simplemente digo, voy a contratar con esta persona que me recomendaron. Pero yo no sé, si yo no hago una debida diligencia, si esta persona tiene una empresa que se dedica a eso, si esta persona realmente tiene los equipos que se dedican a eso, si esta persona está al día o cómo cumple con todos sus trabajos anteriores. Dentro de la debida diligencia, nosotros pudiéramos ocuparnos de decir, realmente esta persona tiene una compañía, está registrada, está al día, realmente aquí le ha prestado servicio a estas otras personas, y eso me da la confianza de entrar en el negocio. Y también lo pondría en el caso y en el ejemplo de imaginarme que uno va a hacer un contrato de préstamos, una gente que se dedica a los préstamos. Y dentro del proceso de debida diligencia nos encontraríamos con que yo pudiera pedirle a esa persona a la que yo le voy a dar un préstamo, decirle, dame una autorización, fírmame una autorización para yo utilizar las herramientas de consulta de buró de crédito para yo consultarte. O sea, lo hago dentro del marco de lo legal porque debes de pedirle una autorización a la persona para tú consultarlo como un tercero. Pero eso me va a permitir a mí utilizar esas herramientas del buró de crédito para yo saber cómo está esa persona frente a las instituciones de crédito y me va a decir a mí, yo realmente le puedo prestar a esta persona porque no le debe a nadie. Ahora, cuando tú dices, yo voy a entrar en la volatilidad de hacerle un préstamo a esta persona, pero esta persona le debe a tanta cuota, a tanta entidad financiera, ¿qué te asegura a ti que eso que te van a pagar a ti? Claro. Y que no te van a ver simplemente la cara de decir, esta persona la puedo coger y la puedo, como dicen por ahí, coger asando batata. Todo eso son cosas como que la debida diligencia nos va orientando a nosotros poder determinar que podemos hacer negocios en esta determinada situación. O sea que en algunos casos yo puedo hacer mi propia debida diligencia y en algunos casos yo puedo contratar a un abogado para que la haga. Dependiendo siempre la magnitud de la operación que esté haciendo. Y de lo que impacte a nivel legal. Porque dentro de un grupo... Pero como yo, como persona no legal, no abogado, lo determino. Porque dentro de eso viene si hay derecho de propiedad involucrado. Dentro de eso viene si hay el negocio que estoy haciendo. Okay. Si es un contrato de préstamo, de compra, de alquiler. Si es un contrato de, por ejemplo, diríamos, prestación de servicios. O sea, yo necesito saber qué hay detrás. Okay. Y entonces, como persona normal, yo pudiera decir, bueno, ¿qué yo voy a investigar? Tú no sabes. Tú simplemente vas a ver una gente y vas a decir, esta persona me inspira confianza. Pero en los negocios sabemos que la confianza no lo es todo. Sí, 100%. O sea que definitivamente va a haber que tener un abogado como un financiero en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento. No hay dudas. Ahora, siguiendo con la parte de negocio, que es la parte que más me llama la atención de todo esto y es la base del episodio. ¿Cuáles son esas cosas que yo debería de tomar en cuenta o que yo debería de hacer si yo voy a constituir una empresa, me voy a asociar con una persona? ¿Cuáles son esos pasos que yo debería de dar? Aparte, obviamente, de constituir la empresa, pero legalmente, ¿cuáles son esas cosas que yo debería tomar en cuenta? Tú deberías tomar en cuenta primero de cómo dentro, yo diría que no podemos saltar el paso de la Constitución. Sí, no, claro, obviamente. Porque lo primero que nosotros debemos hacer al momento de decir vamos a dar el paso formal a tener una empresa y a formalizarnos como una empresa, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser mis socios? ¿Cómo van a ser la división del capital social? O sea, de eso que compone la masa de la sociedad. Bueno, vamos a dividirla en un 30-30-40 sí. O vamos a dividirla en 40-40-20. Eso dependerá de la inversión que haga la gente, dependerá de la decisión propia que tomen los socios y ahí irán las reglas de la determinación y de la vida de la sociedad, porque antes de ustedes empezar cualquier tipo de negocio o empezar cualquier tipo de sociedad, ustedes deben de pactar las reglas de cómo va a vivir esa sociedad.
y cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a desarrollar la vida de esa sociedad, cómo se va a llevar a cabo y se van a materializar las puntualizaciones, los negocios, quién va a ser el encargado de llevar la gerencia, si va a haber socios que simplemente van a decir, yo aporté capital, pero yo no quiero tener ninguna decisión sobre la empresa. ¿Qué puede pasar? Claro. Decidir qué tipo de empresa van a usar. Pero todo eso, ¿dónde yo lo plasmo? Tú lo vas a plasmar en un documento que se llama los estatutos sociales de la empresa. Ok, pero eso básicamente yo creo que forma parte de la Constitución en sí. Claro, ¿verdad? es un Entonces, primer paso. Quiero como algo, un chisme para allá. Después de la Constitución, ¿yo debería hacer algo más? ¿O simplemente ya con esa Constitución sumamente estructurada a nivel legal, hasta que no me pase algo, yo no tengo que ver como abogado? ¿Cómo funciona? También tú debes de ver si la empresa en la que tú estás está atada a otras disposiciones legales. Ok. Vamos a suponer, imaginémonos que tenemos el ejemplo de un colegio, que el colegio cumpla no solamente con la composición de la sociedad, pero también al mismo tiempo con las disposiciones y normativas que tiene el Ministerio de Educación. Que el Ministerio de Educación te dice a ti que tú tienes que cumplir llevando un currículum, que tú tienes que cumplir depositando un currículum, que tú tienes que cumplir con unas normas del plantel físico, que tú tienes que cumplir también con una norma frente al estudiantado, que tú tienes que cumplir con ciertas cosas. Ok. Y ahí tú vas viendo, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de sociedad que se vaya a desarrollar, si debe de cumplir extra y adicionalmente con algunas disposiciones legales. Porque hay empresas que son simplemente, que yo diría que son de simple operación. Sí. Cuando una empresa es de simple operación es que tú la constituyes y marcha con el negocio. Claro. Porque para vender quizás... O para construir, por ejemplo, tú necesitas permisología fuertísima y demás. Te voy a poner el ejemplo. Para tú vender un micrófono, tú solamente necesitas tener el micrófono y venderlo para adelante. Sí. Nada te obliga a que te regulen algo del micrófono. Ahora, como bien tú dices con el tema de la construcción, cuando tú tienes una empresa de desarrollo inmobiliario, tú tienes que cumplir con los parámetros que te pone el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, de que tiene que estar registrado de esta manera, Sí. de tal forma. También tú tienes que tu diseño tiene que cumplir con unas especificaciones, pero también te tienes que ir a la municipalidad, o sea, al municipio donde tú vas a construir, a ver si tú tienes que pagar qué tasa, qué arbitrio, Claro. quién te tiene que sellar los planos. Entonces ahí viene que dentro de la vida de cada negocio y para cada negocio en específico, nosotros vamos a ir teniendo que ir viendo por dónde se va a dirigir, qué vamos a hacer. Imaginándonos que también queramos decir, yo tengo una compañía que presta servicio de media. Y cuando yo presto servicio de media, de medios digitales, yo quiero ser proveedor del Estado, porque el Estado ahora está haciendo muchas campañas digitales, está haciendo muchas de las cosas que yo sé. Entonces, tengo que irme, cuando ya constituyo la empresa, un paso más allá, a registrarme como proveedor del Estado. De que yo tenga toda esa documentación que pide la ley para que cuando salga alguna licitación o alguna oferta de esos servicios públicos con dinero del Estado, yo pueda participar, tenga esa documentación al día ahí y diga, yo soy elegible para este proyecto que está haciendo. Claro. Por poner un ejemplo. Entonces, yo tengo otra pregunta con relación a lo de la constitución de la empresa y a los estatutos. Yo sé que hay un detalle que es que establece mi aporte a la empresa para la constitución de la misma. Si, por ejemplo, mi aporte fue de un... O bueno, yo entiendo que eso es el aporte porque más o menos ya yo comprendo varias cosas, pero para la gente, cuando hace una sociedad, y usted entre dos personas, es 50-50. Eso es lo único que dice, 50-50. Pero los estatutos se supone que dice que esta persona puso de 100,000 pesos, es de 100,000 pesos, ¿verdad? El mínimo. El mínimo. De un tipo de sociedad. De la SRL. Correcto. Si tú quieres poner una SRL con un socio, se supone que en el estatuto dice que los dos pusieron 100,000 pesos. Y que si las partes se dividen de manera igual, entonces esta persona puso 50 y tú pusiste 50. Ok, mira. Pero, o sea, se supone que si, por ejemplo, tú, Manuel y yo hacemos una sociedad ahora mismo, Manuel pudiese poner 80 y yo pongo 20. Claro Y que en el sí. papel dice, Manuel puso 80,000 pesos y Gladeline puso 20,000 pesos. Y en otro papel dice, en el mismo contrato, tú me lo vas a poner en idioma abogado ahora. Y en otro papel del mismo contrato dice, Manuel tiene 80% de las acciones y Gladeline tiene 20% de las acciones. Pero hay una parte sumamente interesantísima que Manuel me comentaba ahorita y quisiera que tú me lo aclares ahora. Y es que dentro de una sociedad de responsabilidad limitada, esos 20,000 pesos que dice que yo puse en ese papel significan algo. Yo quiero saber qué significa eso. Ok, entonces ahí vamos a ir por partes. Lo primero que debemos de decir es que la ley dominicana prevé un grupo de sociedades, dentro de los cuales están la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada,
las sociedades anónimas, la sociedad de anónima simplificada y un sinnúmero más. Y ustedes dirán, oye, este grupo de cosas, ¿para qué me sirven? Bueno, para yo determinar y ver el impacto de cada una de esas cosas. Entonces, tenemos que las más comunes son las sociedades en responsabilidad limitada. Como su nombre lo dice, en esas sociedades tu responsabilidad es limitada, pero ¿limitada a qué? Al capital social que diga la sociedad. Entonces, tú solo respondes como socio en caso de que haya un problema por la cantidad que tú aportaste. Okay. Y después de ahí ustedes preguntarán, óyeme, pero entonces si yo tengo una SRL, ¿qué yo debo poner? ¿Cuánto debe ser ese capital? Porque va a haber una responsabilidad. Entonces, mínimamente tienen que tener un número de esa responsabilidad. Claro. Entonces, la ley determina que esa responsabilidad es 100,000 pesos. El mínimo que tiene que tener esa sociedad de capital, de fondo de nacimiento, son 100,000 pesos. Pero tampoco se asusten, porque no necesariamente los 100,000 pesos tienen que existir al momento de constituir la sociedad, sino que deben estar titulados, enumerados, dichos en el papel, pero pueden aparecer luego. Es decir, la ley no te obliga a que tú tienes que poner esos fondos en una cuenta de banco, en las sociedades en responsabilidad limitada. Es decir, Gladeline y Manuel, que quieran formar una sociedad y digan, vamos a hacerla con este capital mínimo de 100,000 pesos. Y Gladeline va a tener el 80% de la sociedad. O sea, que Gladeline tiene que buscar 80,000 pesos. Y Manuel va a poner el 20% de la sociedad, tiene que buscar 20,000 pesos. Ustedes van a decir, pues yo no voy a formar ninguna sociedad porque ¿quién tiene para arrancar 100,000 pesos líquidos? Ah, no, espérate. Tú lo puedes poner en papel y no necesariamente tienes que, en el término legal, consignar esos fondos. O sea, ponerlo en un sitio en específico. Okay. Sin embargo, existen otras sociedades donde sí tú tienes que tener el monto en específico. Por ejemplo, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Ustedes dirán, ¿con qué se come eso? Bueno, pues la ley también tiene empresas que son de un solo socio. Okay. Y eso es extraño porque ustedes dicen, ¿cómo va a haber una empresa de un solo socio si la naturaleza de empresa es que sean dos o más? Bueno, la ley previó para casos donde necesariamente no tengamos socios, un tipo de empresas que dicen son de un solo socio y ese solo socio, su capital, el patrimonio de esa empresa es diferente al del socio. Okay. Y entonces en esas empresas sí tú tienes que consignar el capital, aunque es menor. Puede ser, creo que son desde 1,000 pesos en adelante. Entonces, me interesa saber por qué esta tiene 1,000 pesos y por ejemplo, la SRL tiene 100,000 pesos. Ya tú dijiste que por el nivel de responsabilidad, pero el nivel de responsabilidad ¿ante quién? Ambas responden hasta el nivel de responsabilidad del capital. Lo que pasa es que cuando una empresa nace, es como que naciera una gente. Si una empresa nace y nace esta gente, esta persona tiene que responder ante la sociedad. Cuando Gladeline nace y va como persona por la vida y le pasa que choca una pared, Gladeline como persona tiene que responderle al dueño de esa pared. Cuando una empresa nace y va caminando por la vida y hace contratos con otras personas, si esta empresa tiene esos contratos, tiene que responderle. Y al final, ¿quién responde por la empresa? Son los socios. Okay. ¿Y cómo responden los socios por la empresa? Al nivel que aportaron al capital. Porque acuérdense que el capital lo que va a significar es costos, beneficios, obligaciones y desafíos. ¿A qué vemos con eso? Que si Gladeline asumió el 80% de ese capital y Manuel el 20%, Gladeline va a asumir el 80% con sus cuotas, con su capital, de la responsabilidad hasta cubrir lo que ha aportado en el capital y Manuel el 20% hasta cubrir lo que ha aportado en el capital. Pero también el día que esa empresa genere algún tipo de ingresos, Gladeline va a recibir consecuentemente el 80% de esos ingresos y Manuel va a recibir el 20%. Sí. Ella tiene una responsabilidad mayor como socia, pero también tiene beneficios mayores como socia. Ok, entonces, si por ejemplo tenemos una situación en la calle, de lo que sea, con este nuevo bebé que viene siendo la sociedad. O dentro de la empresa, por ejemplo, que fue el ejemplo que vimos. O dentro de la empresa. Y excede los 100,000 pesos establecidos en los estatutos. Si tú coges un problema que para apaciguar el problema necesitamos 200,000 pesos. Y en la sociedad limitada nada más se puso 100 en el papel. ¿Qué pasa cuando yo no tengo dinero, Manuel no tiene dinero? O tú no quiero poner.
O, bueno, o no lo quiere... No, porque entonces ahí si yo sé que tú lo tienes y no lo quieres poner, yo lo voy a buscar a la vuelta. No, porque como ese es un buen abogado y te voy a sacar Pero esa es ese mi dinero. responsabilidad. Pero, bueno, está bien. Pero imaginemos Ajá. que Manuel dice, yo no voy a poner más de los 20 que a mí me tocaban. Punto y se acabó. A mí no me importa que el problema sea mayor. Y que yo diga que tampoco lo voy a hacer. ¿Cómo funciona? O sea, ¿en qué momento la ley ya no tiene que ver con lo que dice el estatuto, con los estatutos, ya no tiene que ver con la SRL, sino que ahora el compromiso es tuyo como socio de esa empresa, y si tú como socio de esa empresa no tenías dinero, ahora tú como ciudadano tienes que buscar ese dinero? Entonces, para esos casos, la ley ha establecido algo que se llama, y lo voy a poner primero técnico y después lo vamos a platanar, se llama el velo corporativo. Eso ¿Qué sí me es? lo dieron duro en la universidad, Dios mío. ¿Qué es el velo corporativo? Bueno, el velo corporativo, imaginémonos que es una protección. Cuando creamos una empresa, lo que hacemos es que creamos una personita. Y esa personita es distinta a los socios que la componen. Ok. Que por eso O sea, se llama persona por jurídica eso es incluso. persona jurídica. Literal. Ya. Porque es una persona ante la ley, pero no es una persona de carne y hueso. Ya. Sin embargo, Señora, en el episodio número 100 que me vengo yo a enterar porque se llaman personas jurídicas. ¿Y tú no habías preguntado eso? Es que ustedes no explican nada. Ah, ok. Disculpa. O sea, si yo digo, a mí y a ¿por qué se todos los dice- otros invitados. No, o sea, ¿por qué le dicen persona jurídica? Porque no es una persona. Porque no es física. Pero ahora tiene sentido, es como un robot. Es Claro. como cuando tú creas un robot, es un humanobot. Entonces, persona jurídica viene siendo de que es una persona a nivel jurídico, o sea, es A una nivel entidad legal. que me inventé a nivel legal. pero si tú te fijas, tanto esa persona jurídica como una persona de carne y hueso, que es lo que se llama persona física, Ajá. comparten cosas. ¿Qué comparten? ¿Qué fue? Que por eso es que se llama persona física. Claramente, porque persona Porque física, es física. es la persona que existe en el mundo real. De la mejor parte de este episodio. Lo que han Wow. llegado de aquí se están tirando la mejor parte. Entonces, si tú te fías como quiera y te hago esta salvedad, comparten cosas. Por ejemplo, tanto una persona jurídica como una persona física tienen un nombre. Ok. Tanto una persona jurídica como una persona física tienen un domicilio. O sea, existen en algún lugar del mundo. Ok. Y eso es domicilio. Tanto una persona jurídica como una persona física tienen un patrimonio, tienen dinero. Es decir, patrimonio no necesariamente es dinero líquido. Patrimonio es un bien. Un bien son mis gafas, es mi saco, es mi corbata. Tengo un patrimonio. Una persona jurídica también tiene un patrimonio, que es el capital social y cualquiera de los bienes que puedan estar a su nombre. Entonces, si tú te fijas, comparten ciertos atributos que la única diferencia es que la persona jurídica no tiene un ente de carne y hueso, sino que está compuesta de gente que son los socios, pero no tiene un cuerpo. Entonces hay esa diferencia y tú dices, bueno, por eso se llama persona física Sí, no, mi y cabeza por acaba eso de se llama explotar. persona jurídica. Pero entonces, ajá. Y cuando volvemos atrás y decimos tú me dices a mí, ¿qué va a pasar con este problema? Volvemos al mismo ejemplo, la sociedad de 100,000 pesos. ¿Qué va a pasar con este nuevo problema que apareció de 200? ¿Hasta dónde vamos a asumir qué cosa y qué cosa? Como expliqué anteriormente, como es de responsabilidad limitada, mi responsabilidad frente a los terceros se va a limitar únicamente a la cantidad de mis cuotas sociales. Es decir, Gladeline, frente a ese problema de 200,000 pesos, solo deberá responder por 80,000. Ok. Manuel, frente a ese problema de 200,000 pesos, solamente responderá única y exclusivamente y en principio por 20,000 pesos. No importa si Manuel en su cuenta Tengo 5 millones. luego tiene 5 millones de pesos o 5 millones 20,000 pesos. Solamente le van a poder tocar 20,000 pesos porque ahí era que iba su responsabilidad. Y tú preguntarás, pero no hay ningún caso donde eso puede exceder para yo tocar esos 5 millones que tiene Manuel fuera de esos 20,000 pesos. Y ahí volvemos atrás al velo corporativo. El velo corporativo es esa ficción, esa cosa Que es de imaginaria. mentira, exacto. Imaginaria, no diría que de mentira. Vamos a tratarlo O sea, de mentira en el porque mundo, no es físico. en el mundo imaginario, pero para que Ok. la gente no vaya por ahí diciendo mentira, porque como que una palabra puede significar una Sí, cosa sí. imaginaria. Esta cosa imaginaria que protege la división entre la persona jurídica y quienes los componen, que son las personas físicas. Hay casos específicos donde la ley dice, este velo, imagínense literalmente, vamos a poner una persona cubierta por un velo. Este velo, que se llama velo corporativo, lo vamos a levantar bajo estas condiciones. Y ahí ya Manuel no va a responder por su responsabilidad limitada, sino que responderá inclusive con su patrimonio personal.
Wow, ok. Y ahí vuelve un tema de la debida diligencia. Y ustedes dirán, ¿cómo volvemos atrás hacia la debida diligencia? Generalmente aquí la mayor parte de las sociedades están constituidas con el capital mínimo, que son 100,000 pesos. Ujú. Pero la realidad es que a mayor capital, mayor confianza de hacer negocios con esa persona jurídica. Ese es el primer indicador de confianza. Claro. Porque Ok. no es lo mismo una sociedad con un capital de 1,000,000 de pesos. Cuando tú vas a hacer un negocio de 400,000 pesos, tú sabes que la sociedad y los socios te van a responder. Ahora, cuando tienes solo 100,000 pesos, te van a responder en principio solo por los 100,000 pesos. ¿Y por qué yo diría que, y decimos que solo en principio? Ujú. Porque, como te dije ahorita, la persona física y la persona jurídica tienen como elementos similares que ambos tienen patrimonio, ambos tienen cosas. Ujú. Y no importa que una persona jurídica de 100,000 pesos, o sea, chiquitita, puede tener muchos bienes. Sí. Y ahí te pudiera dar confianza en el negocio, porque una persona jurídica chiquita, Manuel y Gladeline, con su personita jurídica, que se llama Números Verdes, Ujú. tiene inmuebles, tiene terrenos, tiene cuentas bancarias con movimientos fuertes. Y entonces ya decimos, bueno, no voy a tener que perseguir a los socios, porque puedo perseguir a la persona jurídica que tiene bienes. Yeah. Puedo perseguir sus cuentas de banco, puedo perseguir sus inmuebles, puedo perseguir cualquier crédito que ande por ahí. Ok, entonces tengo más preguntas. Voy a seguir haciendo No, más pero preguntas. espérate, tenemos que cerrar esta parte. O sea, Ok. ¿cómo? Pero tiene que ver con eso mismo, lo que Sí. yo iba a preguntar. Ah, pues pregúntale. Ok. La pregunta es la siguiente. Yo tengo mi empresa. Ujú. Y yo soy la empresa es la persona jurídica, yo soy la persona física, existe el velo corporativo, se arma un lío en mi empresa, o la empresa tiene que asumir una responsabilidad de 1,000,000 de pesos. Ujú. La empresa nada más tiene un capital de 100 en los estatutos. Pero yo sí tengo 1,000,000 de pesos. Claro. ¿Cómo yo conozco cuál es el estatus, cuáles son los datos? ¿Cómo yo sé qué dice? ¿Cómo funciona el velo? O sea, ¿Cómo lo levanto? Yo creo que esa sería la pregunta. Exacto. ¿Cómo ¿Quién se lo levanta? levanta? ¿Cómo se levanta? ¿Y cómo yo Exacto. procuro que nadie lo levante? Entonces, ahí nos vamos a la... Tu plan es que nadie lo levante. Claro, porque se supone que yo me quisiera proteger de que alguien levante mi velo. ¿Cómo es? Corporativo. Ahí nos vamos entonces al tema de quién decide las contingencias o los enfrentamientos que hay entre dos personas. Ujú. Los tribunales. Un tribunal es que va a decir si en este caso específico se puede levantar o no el velo corporativo. Y tú dirías, dame un ejemplo puntualísimo. Ujú. Bueno, yo como contratista de esa sociedad demuestro que los socios actuaron con mala fe, con dolo, o sea, con la intención de engañarme a mí en ese negocio para no responder. Entonces yo voy donde ese juez y le digo, oye, levanta ese velo corporativo porque aquí tengo las pruebas de que Gladeline y Manuel hicieron ese negocio con esa empresa con la intención de engañarme. Eso es un caso puntual específico, donde decimos, ahí el juez determinará con las pruebas que tú lleves, determinará y dirá, ok, en este caso corresponde levantar el velo corporativo y corresponde que Gladeline y Manuel respondan personalmente. Ok. ¿Qué tan fácil puede ser eso? Es un proceso que dura mucho, es un proceso que es rápido. Eso se escucha tedioso. Sí, exacto, por eso pregunto. Eso se escucha como que yo te doy 1,000,000 y ya. No era porque parte mira. de las preguntas, pero como que qué tan difícil puede ser eso, o qué tan fácil. Mira, difícil, fácil, no es como yo lo veo. Ok. Lo veo como una situación donde en el derecho todo se basa en pruebas. Sí. Yo puedo tener toda la razón del mundo, pero si no tengo la manera o los medios de cómo probarlo, al final no tengo nada. Y es lo que se llama en derecho, algo que nos enseñan en la escuela de derecho, que se llama la verdad real y la verdad jurídica. La verdad real es lo que yo conozco, yo sé lo que pasó. Ahora, si no tengo los elementos de prueba correctos para probarlo ante un tribunal, no tengo esa verdad jurídica. Vuelve la debida diligencia. Y dice, todos estos elementos que nosotros recopilamos desde el día 1, que tenemos nuestro contrato, que tenemos correo electrónico, que tenemos puntos de salida, que tenemos conversaciones, que tenemos movimientos, que tenemos actuaciones, nos sirven como prueba para llevarlo ante este órgano que es el que va a determinar. Y ustedes dirán, ajá, pero ¿quién determina? Y ahí es donde viene la parte de que va a llevarlo y va a determinarlo, como dije anteriormente, un tribunal. Lento, rápido, eso dependerá. ¿Por qué?
Porque lo ideal fuera que la justicia respondiera rápido, pero sabemos que vivimos en un país congestionado, donde los tribunales viven sumamente congestionados y el tiempo puede extenderse para tener una decisión judicial. Okay. Y eso no podemos ponerle un tiempo, pero sí sabemos que en países como el nuestro, donde la justicia tiene tantas ocupaciones y debe darle respuesta a todos los ciudadanos de la misma manera, no nos va a poder responder con una manera expedita súper rápido. Y ustedes como personas de negocios dirán, ajá, pero ¿y mi negocio qué? Y ahí es donde viene el tema de cómo utilizamos otras herramientas, vamos a suponer como un buen contrato. Porque al final yo voy a contratar con gente que lo que quiera es llevar el negocio a cabo y que el negocio siempre fluya, ¿no? Independientemente de que haya un tema de desacuerdo o no. Entonces ahí es que vienen que esas reglas de nuestros contratos o esas reglas que nosotros hayamos puesto entre uno y otro puedan determinar cómo vamos a salir efectivamente. Eso ahí pudiéramos decir también que es un costo agregado o un valor agregado del derecho en las relaciones de negocio. Porque un buen abogado te puede decir, ok, Gladeline, frente a esta situación, ¿qué vamos a hacer si hay que salir corriendo y no nos podemos separar de ese contrato? Ah, bueno, podemos poner situaciones donde tú solita te puedas salir y después que falle un tribunal si tú te saliste bien o te saliste mal. Como escenarios. Como escenarios. Y que ese tribunal que va a durar tanto tiempo para fallar nos diga a nosotros luego si fue bien o mal, pero mientras tanto tú sigues haciendo negocio. Porque la pregunta es si la justicia es rápida o lenta, no tiene una respuesta. Cuando tú tienes un contrato, tú ya estás atado a ese contrato toda la vida, que es algo que debemos explotar. Tú estás atado ahí. Y solamente en principio un juez que puede decirte, salte de ahí. Y tú tenías condiciones para salir de ahí. Pero eso ha creado un caos en el mundo, porque los negocios evolucionan más rápido de lo que la justicia te puede dar respuesta. Claro. Entonces, ahí es donde viene la planificación contractual, que yo te puedo decir, si pasa esto, esto y esto, yo me voy a salir. Y entonces tú te sales y dejas que el contrato siga su rumbo, siga su curso. Sin ti. Sin ti ahí. Y un juez lo que va a decir es, Gladeline, ¿se salió bien o se salió mal? Si se salió mal, paga. Si se salió bien, no paga nada. Pero Gladeline, en todo ese tiempo que duró el tribunal decidiendo... Ya está fuera. Y pudo hacer negocio con otras personas. Sí. Ya. Ok. Y esa pregunta como que puede abrir un paréntesis amplio, pero vamos a no abrir un paréntesis amplio. Esa persona con la que yo hice negocio, habiéndome salido de ese contrato, por las aclaraciones contractuales, no sé, la vaina, me pude escapar del contrato en lo que estaba en tribunal. Esa persona con la que yo hice negocio, hicieron su debida diligencia. Debieron haber hecho el negocio conmigo si yo estaba en el proceso de un contrato que todavía no se sabe si me salí bien o me salí mal. Lo que pasa es que un contrato no haya funcionado por X o Y razón no significa que legalmente tú estés impedido o tú vayas a fallar. Okay. Porque los contratos al final, acuérdense, son letras sobre un papel. Pero todo lo que pasa alrededor del contrato son cosas que no están escritas. Porque, por ejemplo, yo te pude haber fallado porque un sobrecargo que venía con la maquinaria falló con el tiempo. Eso es algo que se puede prever contractualmente. Pero bueno, imaginémonos que no lo preví. Yo no te incumplí porque yo soy un mal negociante o yo soy una persona incumplidora. Fue una situación que no dependía de mí. Primero, yo quiero que tú nos expliques qué es la responsabilidad civil. Okay. Generalmente. Y después te voy a hacer otra pregunta. Si cuentan un poco así resumido, ¿qué es lo que significa la responsabilidad civil? La responsabilidad civil, entonces, lo que significa es la respuesta que yo le voy a dar a terceros en eventuales casos. Es decir, yo como empresa, ¿qué voy a restituirle a una persona que yo le causé un daño? Que le causé algo malo, que le causé un perjuicio, que le causé algo que para esa persona significó una pérdida. Okay. Ahí utilicé como muchas palabras para que la gente entienda que hay como un daño. Claro, mira, y hay un ejemplo muy importante que hablamos en el episodio de seguros. Tenemos un episodio buenísimo hablando sobre todo lo que tienes que saber de seguros. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Y era... Yo voy a traer ese ejemplo a la mesa. No sé cómo me acordé de esto, en verdad. Okay. Pero me acordé. Yo soy el dueño de un supermercado. Y yo tengo a gondoleros, las personas que montan los productos en las góndolas y demás, en los anaqueles de los super, como se llame. Y él estaba montando cosas y le cayó algunos productos de eso a un cliente.
Y se supone que yo tengo una responsabilidad civil frente a ese cliente que no tuvo la culpa. Claro. Entonces, a nivel legal, ¿cuáles son mis consecuencias? O sea, ¿cómo funciona esto? Si me pasa eso, por ejemplo, ¿cuál es el proceso? El proceso es que lo primero que debemos hacer es figurar cómo se va a reparar el daño. Entonces, ahí venimos con la primera palabra. La responsabilidad civil busca reparar, es decir, poner en la misma condición que estaban las cosas antes de que sucediera. ¿Cómo yo le arreglo el pie que está roto ahora? Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar ese pie? Bueno, ese pie tendrá un impacto de que tendrá gastos médicos, tendrá gastos de salud, tendrá gastos de enfermedad del trabajo que deberá cubrir. Y entonces ahí empezamos a calcular numéricamente todos los perjuicios, todos los daños que pudo haber sufrido esa persona. Ahora, volvemos al tema de la prueba. Esa persona va a tener que demostrar un grupo de cosas. Primero, va a tener que demostrar el daño. Es decir, que le cayó la funda. Sí, no, pero supongamos que tengo cámara, yo tengo un video y yo se lo paso. Pero esa persona va a tener que demostrar que le cayó la funda. Lo segundo que va a tener que demostrar cuáles son los perjuicios que va a sufrir por que le haya caído esa funda. No puedo trabajar 5 días. Mira mi carta de trabajo. Dice que yo trabajo en tal empresa, gano tanto, mis días salen a tanto. Yo no puedo trabajar con esta condición. Va a decir, yo tampoco puedo hacer esta actividad que yo generalmente hago y demuestro con un estimado de costos de qué me va a costar yo la consecuencia de que me haya caído esa funda. Y después demostrar que eso que yo me dejé de ganar, eso que yo dejé de hacer, fue como consecuencia de que me haya caído esa funda. Muy simple. Tú tienes que demostrar esos elementos. Un daño, un perjuicio y un vínculo que una ese daño a ese perjuicio. Y un tribunal es que va a determinar si realmente se comprometió o no mi responsabilidad. Si yo tengo el deber de reparar eso que pasó. Y tú me dirás a mí, bueno, pues eso que corra todo el tiempo que tiene que correr. Pero inteligentemente hay otros temas que pasan dentro de la ejecución del negocio. Y volvemos al mismo caso del supermercado. Dentro del supermercado, el supermercado tiene un deber, una obligación de seguridad con sus clientes. Donde tiene que asegurarle que ningún producto le vaya a caer encima. Entonces, si dentro de mi negocio pasa este tipo de cosas, lo primero que debemos de hacer, como tú bien dices, es verificar si tú tienes una póliza de cobertura tercero. Porque ahí ya tú te desligas del tema. Y eso lo hace el seguro. El seguro evalúa sus daños. Ya un negocio entre el seguro y el cliente. Y esa persona. Claro que sí. Claro, o sea, yo no tengo que llamar a mi abogado, ni mucho menos, porque ya se resuelve así. Porque el seguro te va a cubrir esa parte. El seguro tiene, dentro de tu póliza de seguro, tú vas a darte cuenta que es un contrato, que hay temas de representación legal, temas de representación para la reparación de daño y todo ese tema. No es que tú no tienes la responsabilidad, es que alguien más la va a cubrir por ti. Yo voy a transferir la responsabilidad simplemente. Aquí, si no tuviéramos un seguro tampoco, tú dirías, ok, ¿cuáles son los eventuales daños que esto causó? Y ¿cómo lo vamos a reparar? Y tú haces un ejercicio matemático y dices, si yo me voy a que un tribunal sea el que diga que esto le va a costar tanto y me va a costar tanto, ahí tengo que calcular otras cosas. Voy a tener que poner un abogado, voy a tener que incurrir en gastos legales, voy a tener que incurrir en un grupo de cosas cuando yo sé que debo responder por esto. Ahí también sirve la debida diligencia porque es la que te va a decir... Este episodio se llama La debida diligencia, señor. Te va a decir si frente a tu negocio qué tanta probabilidad de responder tú tendrás frente a cierto tipo de escenarios. Un supermercado, como te dije, tiene una obligación de responder frente a su cliente, que no es lo mismo que lo que pasa en otros negocios o en otros sitios donde no den atención a clientes. Entonces, en este caso específico, la planificación te dice, evaluemos los daños, evaluemos qué hay y paguémoslo antes de que nos vayamos a lo que dicen como se conoce popularmente, hasta que nos vayamos a juicio. Claro. Entonces, una cosa, ¿qué tanta responsabilidad? ¿O es real que las empresas tienen una responsabilidad frente a las personas que estén parqueados en su parqueo de mi tienda, de mi supermercado, de mi negocio, de lo que sea? ¿Y cómo funciona eso? Es real, tiene responsabilidad. Aunque tenga el letrerito ahí de no somos responsables. Mira qué pasó. Eso ha sido, como todo en la vida, el derecho va evolucionando al pasito. Y va como dando pasitos chiquitos. Pero la sociedad va dando pasos grandes. Y van pasando muchas cosas. Entonces,
tú me dirás, ¿por qué Israel me está diciendo esto? Y es por lo siguiente. Antes la gente no tenía carro. Cuando empezaron los primeros carros, que habían unos parqueos, ¿por qué la sociedad tenía que responder por eso? No, eran casos excepcionales. Sin embargo, la sociedad se fue desarrollando y todo el mundo tiene carro. Y de repente, una compañía te construye una torre de carros porque sabe que todos sus clientes van a ir porque ellos tienen la facilidad de tener parqueo. Nosotros preferimos ir a ese centro comercial porque tiene parqueo. Porque el centro comercial de al lado no tiene. Entonces yo prefiero uno sobre otro. Entonces cuando se llega ahí y cuando tú tienes esa situación, sucede que el centro comercial no solamente tiene contigo ese contrato de lo que tú vas a comprar adentro, a la transacción que tú vas a hacer allá adentro de comprar un producto o de recibir un servicio, sino que esas amenidades que te ofrecen forman parte del contrato y forman parte del hecho de que tú hayas ido a ese centro comercial. De ahí que cuando tú dejas tu carro ahí, tú esperas que tenga una seguridad. Tú esperas que no se lo vayan a robar porque tú decidiste ir a ese centro comercial porque tiene una seguridad. Entonces, el centro comercial es responsable de cuidarte tu carro. Porque tú lo dejaste ahí porque el centro tiene su parqueo. Claro. Entonces, aunque hay ese letrerito que dice no somos responsables, lo correcto es que la jurisprudencia y todas las instituciones de temas de tribunales han dicho que sí debe responder ese centro comercial por ese vehículo que fue dejado ahí. Porque hay un depósito. Tú dejaste tu carro en ese parqueadero del tribunal, del centro comercial. Ok. Excelente. Yo creo que pudiésemos darle culmen al video. Hemos dado casi una hora de cátedra. Esto ha sido literal, eso yo iba a decir. Toda una cátedra O sea, y de me derecho. parece sumamente interesante porque realmente, wow, ustedes tienen tanto conocimiento. Yo me imagino a todos los abogados andando por la calle sabiendo todo del mundo. O sea, me parece sumamente interesante. Así que me gustaría en otro momento tener la oportunidad de conversar otros detalles. Incluso, si ustedes tienen casos específicos que hayan escuchado de un amigo o algún miedo que tengan con su empresa o lo que sea, de algo que ustedes sienten que no está cubierto a nivel legal, que puede representar una pérdida para su negocio o lo que sea, déjenlo en el comentario, que nosotros soportamos como que depurarlos y en otra ocasión venir con Israel y leerlos y traer más escenarios que puedan ser que puedan generar más curiosidad para ustedes saber cómo deberían de cubrir a nivel legal sus empresas. Sí, definitivamente. Así que aprovechen y déjenlo en los comentarios, que nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo por leer su comentario. Israel, una cosa, tú no tienes redes sociales, o sea, tú no manejas tu marca personal, profesional ni nada de eso. Entonces, ¿cómo la gente se pudiera contactar contigo en caso de que quisiera alguna ayuda legal? En caso de que quisiera alguna ayuda legal, se pudiera contactar a través de nuestra página web, que es José y Asociados con plural, con una S al final, .com. A través de nuestra página web se puede contactar con el buffet nuestro, porque algo curioso, para que lo sepan, José es mi apellido, no es mi nombre. Sí. Okay. Entonces ya ahí lo pueden buscar. Uno de los primeros abogados que conocen que se apellida José. Nos pueden buscar por ahí, nos pueden contactar a través de esa vía y ahí estaremos en contacto. Súper. Excelente. Israel, muchísimas gracias. De verdad, gracias por traer toda esta experiencia y conocimiento a todas las personas que nos siguen, que están acostumbrados solamente a hablar de números, de emprendimiento, de inversiones, pero que también, señores, yo lo aprendí muy, muy duro este año. Hay que tener muy claros los temas legales. Y esto no aplica solamente para los emprendimientos, también aplica para las personas físicas. Y me gustaría hacer un episodio que hablemos de personas físicas también, porque hay mucha gente que pierde mucho dinero como persona física por temas legales. Así que si les gustó, aprovechen y compartan esto, que a mucha gente que ustedes conocen, yo sé que les va a ayudar. Y hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo episodio.